entonces con la exposición acerca de la diverticulitis. Como primer punto tenemos que la diverticulitis se va a definir como una inflamación de uno o varios divertículos. Estos divertículos consisten en protuberancias en forma de saco de la mucosa colónica a través de los puntos débiles de la pared muscular, ¿ya? Eh, en esta guía se establecía también puntos generales en los que, por ejemplo, esta enfermedad es más frecuente en adultos mayores, también es más frecuente en poblaciones occidentales que se dé del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, y en cambio en poblaciones no occidentales este es más frecuente del lado derecho. Entonces, de la que vamos a hablar es de la del lado izquierdo, ¿ya? Esta guía se basa en pautas de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia y esta se reformó en el año 2020 y estas directrices fueron revisadas en un sistema GRED, que quiere decir que es basado en la calidad de evidencia y la fuerza de recomendación. Por eso que en cada pregunta que se basa en esta guía vamos a encontrar el grado de recomendación, ¿ya? La primera pregunta que tenemos es: ¿qué clasificación se debe utilizar en pacientes con diverticulitis colónica aguda del lado izquierdo? Existen múltiples sistemas, pero ninguna ha demostrado ser superior. Aquí encontramos varias escalas. Dentro de la primera encontramos la de Hinche, que esta es la más utilizada internacionalmente, que va a tener cuatro tipos. La primera es un absceso pericólico, la segunda es un absceso pélvico intraabdominal o retroperitoneal, la tercera es una peritonitis purulenta generalizada y la cuarta es una peritonitis focal generalizada. Luego, sí, pásale. Tenemos la escala de Neff. Esta escala de Neff, en esta se basa en que ya conforme pasó el tiempo, ya tuvimos a nuestro alcance la tomografía computarizada. Es por eso que se ha convertido como una nueva clasificación basada en la tomografía y es una herramienta tanto para el diagnóstico como para la estadificación de los pacientes y proporciona una información más o menos detallada en base también a las tomografías computarizadas. Esta divide en grados que van desde el 0, que es la no complicada, y del 1, 2, 3 y 4, que ya serían las complicadas. Bueno, la 1 localmente complicada. Y conforme va pasando los grados, vemos que, por ejemplo, en la primera solo habla de signos inflamatorios, aumentos de la densidad de la grasa pericólica, y cuando ya son complicadas ya se habla de abscesos que ya van, por ejemplo, desde pélvico, distal o otras complicaciones a distancia. Luego tenemos la otra clasificación que es la de Ambrosetti, que esta clasifica a esta enfermedad diverticular en grados, en moderada y en severa. Y esta nos va a ayudar a orientar en el tratamiento de las complicaciones agudas. En el grado moderado tenemos que hay características como es el engrosamiento localizado del sigmoide, que es mayor a 5 y un aumento de la grasa pericólica. Y en la severa va a haber un absceso, gas extraluminal y contraste extraluminal. Ya. Luego tenemos la clasificación de Kaiser, que esta igualmente va en grados y esta es una modificación de la de Hiche según hallazgos de la tomografía. Entonces, en la 0 tenemos diverticulitis leve, y aquí también en el 1, y le iba a aumentar los literales A y B, es por eso que tenemos 1A, que se trata de inflamación pericólica localizada, y la 1B, que es un absceso pericólico confinado. La 2 sigue siendo el absceso pélvico, 3 peritonitis purulenta generalizada y 4 peritonitis fecaloide en el momento de la presentación, que quiere decir que ya va aumentando la gravedad porque ya va a haber una perforación. Ya, tenemos otra clasificación que es la de Mora López, que es una clasificación, es una modificación de la de NEF,
y esta lo va a dividir igualmente en estadios, en 1A y en 1B, que en el grado 1 va a haber una diverticulitis complicada localizada, neumoperitoneo localizado, se van a encontrar burbujas de gas, y 1B absceso localizado menor a 4 centímetros. En el grado 2 ya vamos viendo que a partir de que va ascendiendo los grados va a complicar, y vamos a encontrar un absceso pélvico mayor a 4 centímetros. En el 3 absceso distal por fuera de la pelvis, y en el 4 complicaciones distales como neumoperitoneo extenso o líquido libre en abdomen. Ya. Esta clasificación de Salinen es porque se basa en un estudio de pacientes tratados con diverticulitis, y igualmente lo divide en 5 grados, que van desde la no complicada a la complicada y a la peritonitis. Entonces, en la 1 tenemos la no complicada, en la 2 complicada con un absceso pequeño menor a 6 centímetros, en la 3 complicada con un absceso ya más grande mayor a 6 centímetros, la 4 peritonitis generalizada sin disfunción orgánica, y la 5 una peritonitis generalizada con disfunción orgánica. Hablamos también que hay otra clasificación que esta es la que creó esta guía, y fue publicada en 2015, y está guiada por la tomografía. Divide en 2 grados, que es la no complicada y la complicada. En la no complicada igual encontramos divertículo, engrosamiento de la pared, aumento de la densidad de la grasa pericólica, y en la complicada comenzamos a encontrar burbujas que ya serían equivalentes a una microperforación, y va a haber va escaso líquido libre sin acceso. También los abscesos sean menor a 4 centímetros, mayor a 4 centímetros, gas distal mayor a 5 centímetros de distancia, en grado 3 líquido difuso sin gas libre distal y líquido difuso con gas libre distal. Desglosando un poco más esta clasificación, aquí tenemos unas imágenes en las que vamos a encontrar un engrosamiento parietal del colon y aumento de la densidad de la grasa pericólica. Entonces, vemos que aquí va a haber una leve induración de la grasa perisigmoide y también un engrosamiento del mesocolon sigmoide, que es donde está el engrosamiento del mesocolon, es donde está la flecha discontinua, y también se observan múltiples divertículos. Ya, tenemos el estadio 1B, y de eso se trata de un absceso menor a 4 centímetros sin aire libre distante. Entonces, visualizar en la flecha, se visualiza el colon sigmoideo, una imagen diverticular con cambios inflamatorios locorregionales, y también encontramos un absceso que va a ser de 38 milímetros. Ya, y en la complicada estadio 2A tenemos un absceso ya mayor a 4 centímetros, y en este caso es de 76 milímetros. Ya. También vemos aquí, he puesto una imagen acerca de un absceso en la cual podemos evidenciar el absceso que rodea y comprime el colon sigmoide, y también la pequeña cantidad de gas dentro del absceso. Ya, en la 2B tenemos que, en cambio, en esta vamos a encontrar ya aire distante mayor a 5 centímetros del segmento intestinal inflamado, y en la flecha podemos encontrar. Ya, en la complicada del estadio 3 ya hay una presencia de líquido libre difuso sin evidencia de peritoneo, perdón. Y así vemos que hay la presencia de colección líquida pericólica, también hay una refracción difusa de la grasa, y también en sí encontramos ya más grados, o sea, de complicación. Ya, y en el estadio 4, en cambio, encontramos la presencia ya de líquido libre difuso asociado a neumoperitoneo, perdón. Ya, hay otras preguntas que se basan en lo que es el diagnóstico, también el tratamiento.
¿Cuál es la mejor manera de hacer un diagnóstico de diverticulitis? Se utiliza pues la historia clínica, signos, marcadores de inflamación de laboratorio y hallazgos radiológicos. Esta era una recomendación de muy baja calidad, 2D. Y aquí decía que podemos encontrar hallazgos clínicos como son dolor agudo, también sensibilidad en el cuadrante inferior izquierdo, que puede asociarse a aumento de los marcadores inflamatorios como es el PCR y la leucocitosis. Y también hablaba del marcador inflamatorio, que es el PCR, y que mencionaba en un estudio que puede ser útil una cohorte de entre 170 miligramos para la predicción de la gravedad clínica de la diverticulitis aguda. Sin embargo, se debe tener algunas consideraciones con este PCR, ya que este no debe utilizarse como un predictor de gravedad si existen condiciones concomitantes. Y también se debe tener una precaución al utilizar el PCR bajo para excluir la diverticulitis aguda. Además, se hablaba de otros predictores solo clínicos, como era la sensibilidad en la palpación del cuadrante inferior izquierdo, también que no existieran náuseas, y también se utilizaba como predictor un PCR mayor a 50 miligramos, que en un estudio mencionaba que se podría utilizar esto. ¿Cuál es la mejor técnica de imagen en pacientes con sospecha de diverticulitis? En esto sí había bastante consolidación de la guía, que establecía que la TAC de abdomen con contraste iba a ser la técnica de primera elección y nos iba a servir tanto para el diagnóstico como para la estadificación, y esta iba a ser una recomendación de calidad moderada 2B. Él también hablaba de cómo podríamos utilizar la ecografía, y esta la podremos utilizar en la evaluación inicial de pacientes, pero debería ser realizada por un operador experto. Además, recomendaba que se podría realizar lo que es un enfoque escalonado, es decir, realizar primero una ecografía, y si esta era no concluyente o negativa, se podría realizar también un TAC. Y con respecto a la utilización de la ecografía, había que tener algunas consideraciones, ya que podría haber errores en pacientes obesos, también cuando haya en la detección de gas libre, y también cuando los abscesos localizados, estos abscesos sean localizados profundamente. Además, los hallazgos que podríamos encontrar en la TAC iban desde engrosamiento de la pared del colon, la de tiras de grasa, también el flemón, el gas extraluminal, y también podríamos visualizar la formación ya sea de abscesos o también la presencia de líquido libre. Es así como la ecografía tenía un 90% de sensibilidad en un estudio realizado, y también especificidad del 90%. Contrario a lo que manifestaba de la tomografía con contraste, que iba a tener una mayor sensibilidad del 95% y una especificidad del 96%. Además, la tomografía nos podía ayudar también para diferenciar otras patologías que pudieran estarse presentando en el paciente y que nos podrían hacer confundir, como es una patología ovárico, o también ya sea un aneurisma aórtico o también ilíaco. Ya. Están los pacientes inmunocomprometidos con diverticulitis en riesgo de fracaso del tratamiento no quirúrgico estándar, y aquí hablaba bastante de que en sí estos pacientes se iban a considerar de alto riesgo de fracaso no quirúrgico estándar, y esta iba a ser una recomendación de baja calidad de 2D. Esto debido a que en estos pacientes iban a tener un mayor riesgo de diverticulitis complicada, y también que iban a requerir lo que es una intervención quirúrgica urgente, entonces iba a haber una tasa de mortalidad mayor. Ya, con respecto a si se debería recomendar antibióticos en pacientes inmunocompetentes, en caso de que esta sea aguda y no complicada, la guía manifestaba que
Si estos pacientes no tenían signos de inflamación sistémica, no se debería recomendar el tratamiento con antibióticos. Y esto se basaba en que esta afección iba a ser autolimitada porque entonces el paciente iba a poder, con sus defensas locales, poder controlar esta inflamación y por eso no iba a requerir de antibióticos. Entonces, por eso se decía que los antibióticos no son necesarios en el tratamiento de enfermedades no complicadas. Sin embargo, en pacientes que se requiere terapia con antibióticos, hacía otra recomendación, que era la administración oral sobre la intravenosa, debido a que iba a disminuir la estancia hospitalaria. Y también la guía establecía la definición de diverticulitis no complicada y la complicada, en la que definía la no complicada como en la cual solo iba a afectar un único órgano y no se iba a extender al peritoneo. Y la complicada, en cambio, iba a extenderse más allá del órgano y también iba a provocar una peritonitis difusa y localizada. Ya. Los pacientes con diverticulitis sin complicaciones podrían ser tratados como pacientes ambulatorios. En este caso, hablaba de que si no tienen complicaciones, si no tienen comorbilidades, se sugería que se podría tratarlos ambulatoriamente, pero se sugería una revaloración dentro de los 7 días. Sin embargo, si la condición clínica de estos pacientes se deteriorara, entonces sí se debería realizar una revaloración antes. Y también, si los pacientes pueden tomar líquidos por vía oral, estos podían manejarse en casa, y en caso de que tengan comorbilidades y sean incapaces de tomar líquidos, deberían ser tratados en el hospital de manera intravenosa. Además, habían otros 2 estudios que mencionaban que el tratamiento ambulatorio era efectivo para la gran mayoría, el 94% de estos pacientes, si no tenían complicaciones. Y Diver también mencionaba que esto iba a ayudar a que los costes también iban a ser menores, y también iban a ayudar a ahorrar, porque al paciente ya no estar hospitalizado, pues de manera ambulatoria, estos costes iban a disminuir. ¿Cuál es el mejor tratamiento para los pacientes con diverticulitis aguda con hallazgos de gas pericólico en la tomografía? En este caso se sugería lo que es una prueba de tratamiento no quirúrgico con terapia de antibióticos. Y hablaba también de un análisis de ébola, en el cual se definía al gas ubicado a menos de 5 centímetros del segmento del colon afectado, y donde se encontró que el 98% de los pacientes fueron tratados con antibióticos, 8 pacientes fracasaron en el tratamiento no quirúrgico, 13% en el grupo de tratamiento con antibióticos y 4% en el grupo sin antibióticos. Entonces, lo que se concluyó en este estudio es que es una estrategia de tratamiento adecuada, el tratamiento no quirúrgico. ¿Cuál es el mejor tratamiento para pacientes con pequeños abscesos diverticulares menor a 4 a 5 centímetros? Y cuando un absceso diverticular es pequeño, lo que se sugería es hacer una prueba inicial de tratamiento no quirúrgico solo con antibióticos. Y cuando este absceso ya sea grande, entonces sí se podría realizar lo que es un drenaje percutáneo combinado con tratamiento antibiótico. Y si en el caso de que no se pudiera realizar este drenaje percutáneo por dificultad en la técnica, sí se podría realizar solo terapia antibiótica alterna, y también se requeriría una intervención quirúrgica. Y esta iba a ser una recomendación débil basada en evidencia de baja calidad. Más que nada porque todo absceso iba a requerir esta recomendación iba basada en que un absceso pequeño, los antibióticos iban a actuar mejor, mientras que en un absceso más grande, entonces
el tratamiento iba a ser menos eficaz, entonces por eso se recomendaba realizar también un drenaje percutáneo. Ya, se debe planificar una evaluación colónica temprana en pacientes tratados sin cirugía por un absceso diverticular. Em, Dentro de los abscesos diverticulares tratados sin cirugía, lo que se recomendaba era una evaluación colónica temprana de 4 a 6 semanas. Esta iba a ser una evidencia de baja calidad y eso estaba basado en que el absceso colónico localizado iba a ser una presentación poco común y por lo tanto se podía sospechar de también una neoplasia maligna que puede simular a esta enfermedad diverticular complicada y por eso es que se recomendaba. Y debería recomendarse una evaluación colónica temprana para pacientes con diverticulitis aguda no complicada comprobada por tomografía tratada sin cirugía. Y en este caso se decía que no se recomendaba la evaluación colónica de rutina, ya que el riesgo de esta malignidad de diverticulitis no complicada era bajo y entonces en ausencia de otras indicaciones no, esta no podría ser necesaria. Ya, el papel del tratamiento no quirúrgico cuando la tomografía muestra gas distante sin líquido intraabdominal difuso. En este caso se recomendaba lo que es un tratamiento no quirúrgico en pacientes con hallazgos tomográficos de gas distal y un estudio mencionaba que era factible el manejo no quirúrgico de esta condición y el estudio de Salina en cambio, decía que era factible, pero en determinados pacientes y en condiciones particulares, por ejemplo, en pacientes que tuvieran una estabilidad hemodinámica y cuando el gas pericólico extraluminal em, no tenga signos de peritonitis difusa o líquido libre en la fosa de Douglas. Y además, la aparición de este gas intraperitoneal a distancia. em, Incluso en ausencia de peritonitis generalizada. Se debe recomendar el lavado y drenaje laparoscópico en pacientes con peritonitis difusa por perforación diverticular. Nos hablaba de que solo se recomendaba el lavado y el drenaje en pacientes seleccionados y que no era una terapia de primera línea. Sin embargo, habían algunos estudios que decían, por ejemplo, Dilela, que el lavado peritoneal era factible y seguro en pacientes HI3 a corto plazo. Y Scandif, en cambio, decía que habían peores resultados finales y no había proporcionado ventajas sobre la resección colónica. Y Ladies, en cambio, mencionó que no se encontró ventajas o mejoras por encima de la simoidectomía. Entonces sigue existiendo controversia sobre la recomendación del lavado o drenaje laparoscópico y sin embargo esto puede ser aceptable en pacientes seleccionados y no puede considerarse como un tratamiento de primera línea. Entonces, de acuerdo a todos los estudios, especialmente el Scandif y el ADIES, se concluyó que habría más bien mayor riesgo de reintervención y por eso no se lo recomendaba. Se debe preferir la anastomosis primaria con o sin estoma de protección en lugar del procedimiento de Hartmann en pacientes con peritonitis difusa por perforación diverticular. En este caso, en pacientes críticamente enfermos y en pacientes con peritonitis difusa y que tengan múltiples comorbilidades, sí se recomendaba realizar el procedimiento de Hartmann. Este procedimiento de Hartmann lo que iba a consistir es que se reseca el segmento colónico que se encuentra afectado y se iba a crear lo que es una colostomía terminal
y un muñón rectal, y luego se revertía la colostomía en el futuro. Y en pacientes críticamente estables y sin comorbilidades, se recomendaba en cambio realizar un manejo con anastomosis, con o sin ostomía de protección. Aquí hablaba si se debía preferir la resección laparoscópica a la resección abierta en pacientes con peritonitis difusa por diverticulitis perforada. Y en este caso, se recomendaba realizar lo que es una sigmoidectomía laparoscópica de urgencia, solo si se disponía de habilidades del cirujano y también recursos disponibles. Y también en pacientes fisiológicamente estables, también estaba indicada, y sobre todo en el contexto de una peritonitis diverticular purulenta y fecal. Ya, sobre si se debe recomendar la cirugía de control de daños con laparotomías por etapas en pacientes con peritonitis aguda por perforación diverticular, tenemos que esto sí se iba, este, sí se iba a recomendar, pero en pacientes inestables y con peritonitis generalizada, es decir, ahí van a ser pacientes seleccionados, porque esta cirugía de control de daños lo que iba a ayudar es que los pacientes que se encontraban en un estado crítico puedan soportar una cirugía mayor. Entonces se hace primero una intervención que es para controlar los daños, y la segunda intervención, en cambio, es para en sí reparar la colostomía. Entonces, en general, la cirugía inicial lo que se iba a centrar es en el control de la sepsis, y la operación posterior iba a ser la restauración anatómica del tracto gastrointestinal. Y esto pues iba a brindar en pacientes críticos una mejor estabilidad y el control. ¿Qué factores se deben considerar en la planificación de la resección electiva en casos de diverticulitis aguda tratados de forma conservadora? Se recomienda lo que es analizar condiciones particulares de cada paciente, y también no basarse más bien en el número de episodios previos. Y lo que más que nada en un estudio se evidenciaba que también factores como el sexo femenino, también la edad joven, el tabaquismo, la obesidad, iban a ser factores para que estos pacientes tuvieran un reingreso y una cirugía de emergencia. Además, se recomendaba que el procedimiento electivo tras un episodio de diverticulitis, como en los pacientes no comprometidos, entonces sí se podría realizar en estos pacientes. Y se debía tener en cuenta igual lo que son factores sociales, económicos, también factores demográficos, y la indicación sobre todo de realización de colectomía debería hacerse en base a la consideración de estos riesgos para una diverticulitis recurrente. Ya, respecto al tratamiento antibiótico óptimo y la duración del mismo, en la peritonitis difusa por perforación diverticular, se hablaba de que se debe dar de que este régimen debe depender de la gravedad de la infección y también de los patógenos que están involucrados. Sobre todo, hablaba de que esta guía se recomendaba un periodo de 4 días de tratamiento antibiótico posoperatorio si el control del foco ha sido adecuado. Y también este esquema tenía que cubrir lo que es la microbiota intestinal, que es una gran cobertura tanto para gram positivos y gram negativos y anaerobios. Y hablaba de que la principal amenaza iban a ser las enterobacterias, BLI. Y con respecto a la diverticulitis aguda del colon del lado derecho, como ya lo había mencionado, esta es menos frecuente y iba a
presentarse con mayor frecuencia en poblaciones no occidentales. Se hablaba de que el tratamiento en sí no está bien definido, aunque hay ciertas pautas, y también se ha demostrado que el porcentaje de complicaciones que requieren cirugía es mayor en pacientes que sean del lado izquierdo que en pacientes del lado derecho. Y se debe preferir métodos no quirúrgicos y en los casos sin peritonitis difusa. Y también se hablaba de que el tratamiento quirúrgico suele utilizarse en el tratamiento de los casos complicados. Y ya. Ya, y como conclusiones de la guía nos ponía que en sí esta diverticulitis colónica aguda del lado izquierdo iba a ser un problema común en los cirujanos occidentales del entorno. El sigmoides pues iba a ser el segmento colónico más comúnmente afectado, mientras que la del lado derecho era más rara. Y también hablaba de que los que establecieron la guía, que fue la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, actualizaron las pautas sobre el manejo de la diverticulitis aguda del colon izquierdo, y de acuerdo con la literatura disponible más reciente, aunque casi no existen estudios en los cuales se pueda hacer recomendaciones más fuertes. Y también que esta actualización del 2015, que esta actualización fue ya para el 2020, iba a incluir lo que son cambios recientes introducidos en la gestión. Y esta nueva actualización lo que contiene, aunque fue pequeña, fue una actualización sobre la diverticulitis del lado derecho, la cual ya mencioné que iba a ser más frecuente en algunas regiones del mundo.